Muy buenas y bienvenidos a Game Museum TV un año más. No es ningún secreto que en Game Museum nos gustan las aventuras gráficas. De hecho, el libro de las aventuras gráficas, que es un libro editado por GamePress, es uno de los proyectos paralelos en los que ha participado el staff más importantes en nuestro currículum. Es por ello que para este Halloween del año 2025 queremos unir el terror con nuestra pasión por las aventuras gráficas y recomendaros 10 títulos de terror. Siguiendo la filosofía del proyecto, pues serán 10 juegos que se podrían encasillar en lo que nos gusta llamar retro o que, siendo actuales, imitan a las aventuras de los 90, la gran época dorada del género sin ninguna duda. En la selección hemos intentado que haya juegos para todos los gustos, escogiendo diferentes tipos de terror, desde el más psicológico hasta el más visceral. Así que empecemos por este tenebroso viaje. Y como no podía ser de otra manera, empezamos por una de las grandes, Gabriel Knight: Sins of the Fathers. Creada por Jane Jensen y publicada por Sierra Online, estamos ante una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos, apareciendo siempre en los top 10 del género. Y no es para menos, se nota que Jensen fue una de las mejores plumas que tenía Sierra Online, ofreciéndonos una trama digna de las mejores novelas de terror. La trama nos presenta a Gabriel Knight, un escritor de novelas de terror y dueño de una librería en Nueva Orleans. Justo en una crisis creativa, Gabriel empieza a tener unas extrañas pesadillas. Al mismo tiempo, alguien está asesinando en la ciudad de una manera muy extraña, pues parece que los crímenes tienen relación con el vudú. El relato de la policía es que simplemente es una guerra entre mafiosos y que los elementos de vudú que se encuentran en los escenarios del crimen son simplemente atrezo. Gabriel Knight, por su parte, sospecha que puede haber algo más detrás. Convencido de que podría ser un buen material para un nuevo libro, decide investigar más sobre la santería y la práctica del vudú, sin sospechar que podría estar en lo cierto y que hay algo más oscuro tras los asesinatos. Jane Jensen tuvo la genial idea de ir adentrando al jugador poco a poco en una atmósfera terrorífica, uniendo la realidad con lo sobrenatural. Y es que para este juego se basó en la película El corazón del ángel y en los cómics de Martin Mystère de Alfredo Castelli. En ambas obras podemos ver a un protagonista humano que además se parece físicamente y de carácter a Gabriel Knight, enfrentándose a elementos sobrenaturales y solo con su astucia y valentía. Y es que la gracia de Gabriel Knight: Sins of the Fathers está en que trata el tema del vudú de la manera más realista posible. Jensen y su equipo investigaron a fondo sobre el tema, siendo muy respetuosos y alejándose de los tópicos, cosa que en la época, pues la verdad, sorprendió bastante. En este juego hay elementos sobrenaturales, pero son siempre la excepción, cosa que por otro lado pues agradó al público y de hecho fue el pilar de la franquicia. Para la segunda parte se hizo lo mismo con el mito del hombre lobo y para la tercera con los vampiros. Sins of the Fathers es uno de esos juegos que se tienen que jugar sí o sí si eres amante del género. Más, eso sí, debemos avisaros, no es sencillo. Los puzzles son complicadetes y se puede morir. Algo que siendo un juego de ser online pues es marca de la casa. Pero si superáis el escollo de la dificultad descubriréis por qué se dice que los 90 fueron la época dorada de las aventuras gráficas. Es curioso cómo a veces un error técnico puede cambiar totalmente el desarrollo de un videojuego. Este es el caso de The Seventh Guest. A principios de los 90, en Trilobyte habían quedado fascinados por el CD-ROM. Aquella tecnología permitiría hacer cosas impensables, como por ejemplo poder mostrar escenas de vídeo y usar actores. En definitiva, hacer una película interactiva. Advanced Microcomputer Systems y Don Bluth ya habían hecho algo parecido en el año 1983 con Dragon's Lair, pero usaba Laserdisc y la interactividad era bastante limitada. El CD-ROM permitía más interactividad y aquella tecnología podría estar en cualquier PC doméstico. Así que Trilobyte empezó a trabajar en un juego que sería una especie de Cluedo. Varios personajes encerrados en una casa, siendo asesinados uno por uno y teniendo que descubrir quién era el culpable. La idea del estudio es que
Todo es real, incluso la casa. Todo el juego funcionaría a base de vídeos y se vería en primera persona. No obstante, se dieron cuenta de que grabar en localizaciones reales era muy costoso, así que decidieron usar fondos pre-renderizados. Esto llevó a que se tuvieran que grabar a los actores usando un croma, digitalizando su imagen y luego integrarlos encima del escenario. El problema es que, por problemas técnicos, los actores aparecían con una especie de auras fantasmales. Trilobyte, tras intentar quitarlas y dejarse las pestañas en busca de posibles soluciones, optaron por una solución más sencilla. A grandes problemas, grandes soluciones debieron pensar. Se cambió totalmente la trama y ya no tendríamos que investigar un asesinato. Ahora estábamos encerrados en una casa encantada y los personajes que veíamos eran fantasmas. Al final era más sencillo hacerlos translúcidos que quitarles ese aura fantasmal. La mansión donde estábamos encerrados es la mansión Stoff, antigua propiedad de Henry Stoff, un fabricante de juguetes con un oscuro pasado. Henry Stoff era un vagabundo que un día, desesperado, mata a una mujer para robarle el bolso. Esa misma noche sueña con una hermosa muñeca, la cual pues decide fabricar, consiguiendo intercambiarla por comida, bebida y alojamiento en una taberna local. Los sueños no acaban aquí. Sigue soñando con juguetes, los cuales fabrica, y se convierte en un exitoso fabricante. Con la fortuna que consigue, construye la mansión, la cual también vio en sueños. Todo parece ir bien para Stoff hasta que un día varios niños que poseen sus juguetes de Stoff contraen una misteriosa enfermedad y mueren. Después de eso, el juguetero nunca más salió de su mansión. Hay quien rumorea que simplemente desapareció. Nosotros, pues, nos despertamos dentro de la mansión sin recordar absolutamente nada. No sabemos quiénes somos ni cómo hemos llegado allí. Nuestra única certeza es que estamos ahí encerrados con el espíritu de Stoff. La única manera de salir de la casa infernal será recorriendo el lugar y resolviendo acertijos e intentando descubrir quiénes son los fantasmas que retiene el malvado juguetero, haciéndolo revivir una y otra vez su última noche con vida. Si buscáis un juego donde primen los puzzles, siendo la historia algo más secundario, pues este es vuestro juego, pues os pasaréis horas y horas dándole al coco mientras Henry Stoff os susurra al oído varios improperios. Si alguien busca un horror más psicológico, pues también tenemos una opción para él. ¿Hay algo que dé más miedo que la propia locura? Pues esta es la premisa de Sanitarium. Tras sufrir un accidente de coche, despertaremos en un manicomio. No recordamos quiénes somos, ni siquiera podemos ver nuestro rostro, ya que tenemos la cara llena de vendas. Lo más extraño es que el lugar pues no parece un hospital psiquiátrico, sino más bien una prisión. Nadie controla a los pacientes ni tampoco nos hace caso. No podemos hablar con nadie, solo oímos los desvaríos del resto de internados. Intentando pues recuperar la memoria, salimos de nuestra celda. Conforme avanzamos, todo es más extraño. ¿Lo que vemos está pasando realmente o es fruto de la locura? Pues esta será la pregunta que nos irá haciendo Sanitarium durante todo el juego. Nos hará dudar de qué es cierto y de qué no lo es. Conforme pase el tiempo, la atmósfera se irá volviendo cada vez más insana y rara. Cuando pensemos que ya lo hemos visto todo, el juego dará otra vuelta de tuerca, sorprendiéndonos del todo. Y es que es increíble cómo nos vamos adentrando en la atmósfera e incluso nos dé temor sin apenas mostrar sangre ni hacerlo demasiado escabroso. Lo hace cuestionándonos lo que vemos y haciéndonos entrar en lugares extraños, como hace un buen relato de terror. Scratches, la guarida del miedo, tiene la particularidad de ser el primer videojuego comercial producido en Argentina. Si algo se puede decir de Nucleosis, el estudio que desarrolló esta aventura, es que se nota que eran fans del terror clásico, de Stephen King y sobre todo de los mitos de Cthulhu. Nos remontamos al año 1976 y gracias a las ventas de su primera novela, Michael Arthate ha podido comprarse una mansión en Rothbury, una pequeña población al norte de Inglaterra. La intención de Michael es encontrar paz y tranquilidad. Después del éxito de su primer libro, se encuentra con el bloqueo del escritor. Puede que vivir en una mansión como esa le inspire, quizá. Lo más extraño es que la casa está llena de objetos y muebles del antiguo propietario, como si lo hubieran dejado todo allí muy deprisa. Michael Arthate, lejos de extrañarse, se lo toma como una ganga. Incluso está encantado con la impresionante biblioteca que posee.
Tras pasearse un poco por la casa, pues se dispone a dormir la primera noche allí. A altas horas de la madrugada escucha unos arañazos, cosa que se repite cada noche. Intrigado, pues empieza a investigar por la casa y descubre que los Blackwood, los propietarios anteriores, escondían terribles secretos. En Scratches nos sentiremos los auténticos protagonistas de una novela de terror. Toda la acción transcurre en la casa, descubriendo, mediante diarios, periódicos y escritos, lo que se esconde dentro de sus tripas. Un juego que en España pues gozó de un fantástico doblaje y yo creo, en mi opinión, que no hay excusa para ponerse con él. La figura del asesino en serie es algo que aterroriza y atrae también a partes iguales. ¿Qué puede llevar a alguien a cometer esos deleznables actos? Incluso películas como El silencio de los corderos o Seven, pues le dio a esa figura un cierto glamour, enseñándonos a asesinos inteligentes, pues que juegan con la policía y que incluso planteaban enigmas a los investigadores. Justamente esto es lo que nos ofrece In Memoriam, seguir pues el juego de un asesino rompiendo la cuarta pared. Lo sencillo hubiera sido presentarnos una historia donde fuéramos un policía al cargo del caso, cosa, por ejemplo, que se hace en la mítica saga de Sierra Police Quest. En Lexis Numeric fueron más allá y nosotros somos quienes investigamos el caso y nos enfrentamos al asesino cara a cara. Los periodistas Jack Lordsky y Karen Jichman han desaparecido y la última noticia que se tiene de ellos es que estaban investigando una serie de extraños asesinatos. Unas semanas después llega un extraño CD a la redacción del periódico para el que trabajaban. Al iniciarlo aparece alguien que se hace llamar el Fénix, el cual les propone un juego. Si se completan todos los puzzles que hay dentro del CD, Lordsky y Gichman serán liberados. En caso de que no se siga el juego, morirán. Al igual que el resto de las víctimas del Fénix, ya que este es el asesino que los periodistas estaban investigando. El giro de cara al jugador, de cara a nosotros, está en que el CD que introducimos en nuestro PC se supone que es el que nos envía al asesino. Somos nosotros quienes debemos resolver los puzzles para salvarlos. Lexis Numeric llevó la experiencia tan al extremo que para jugar In Memoriam necesitábamos internet y una cuenta de correo, pues conforme avanzábamos, el Fénix nos iba enviando mails jugando con nosotros. Y no solo eso, a veces teníamos que acceder a páginas web reales, que algunas de ellas se hicieron expresamente para el juego, en busca de pistas que nos permitieran continuar. Conforme se iban resolviendo los puzzles, íbamos desbloqueando vídeos e informes que nos daban una pista de dónde podían estar los periodistas. Todo esto se podría haber hecho con un navegador y un servidor de correo dentro del mismo juego, pero el tener que recurrir al mundo real hace que todo sea incluso más terrorífico. Y por supuesto los puzzles pues no van a ser nada sencillos, son totalmente surrealistas y llenos de una simbología muy extraña. Realmente nos hacen creer que nos estamos adentrando en la mente de un auténtico psicópata. Edgar Allan Poe es uno de los padres del terror moderno y aún así casi no existen videojuegos basados en su obra. Solamente Inkscape se atrevió a plasmar los relatos del autor del videojuego con The Dark Eye y la verdad fue todo un ejemplo de cómo hacerlo. Utilizando una unión de gráficos 3D, animación stop motion y segmentos de vídeo, consiguieron una atmósfera extraña que incomoda al jugador. Y es que los personajes del juego, hechos con arcilla, tienen un aspecto bastante realista, excepto en sus rostros, que son grotescamente exagerados o distorsionados. Esto, unido a cómo se mueven, crean un efecto un poco inquietante que contribuye también a la atmósfera de inquietud y ansiedad en el juego. El argumento de The Dark Eye es bastante sencillo. En una época indeterminada, que podemos situar más o menos a finales del siglo XIX, visitamos a nuestro tío Edwin a su taller de pintura, y ahí está también nuestro hermano Henry. Al parecer nos han citado porque nuestro hermano se quiere casar con nuestra prima Elise, hija de Edwin. Nuestro tío se opone debido a que considera que es demasiado joven y que se pone el matrimonio entre primos. Henry pide que intercedamos y convoquemos a nuestro tío para que dé el visto bueno. Cuando nos disponemos a charlar con nuestro tío, nos desmayamos a causa de los vapores que desprende el aguarrás que utiliza Edwin. Mientras estamos desmayados, tendremos una pesadilla donde viviremos los sucesos del cuento El barril de Amontillado.
A partir de ese momento, realidad y ficción comenzarán a entremezclarse, ya que tendremos varias ensoñaciones donde viviremos algunos de los cuentos de Poe, mientras vivimos la trágica historia de amor de Henry y Elise. Es un descenso a la locura y que llegará un momento en el que no sabremos qué es realidad y qué es ficción. Aunque sin lugar a dudas, donde destaca el juego de Inkscape es en la fidelidad con la que se adaptan los relatos de Edgar Allan Poe y cómo se entremezclan con lo que vivimos en el mundo real. The Dark Eye es una clara opción para aquellos que quieran disfrutar de un horror más clásico. Entre nuestras recomendaciones no podía faltar un lugar para el slasher, ese género donde un asesino enmascarado persigue a un puñado de jóvenes para acabar con sus vidas. Dentro de la aventura gráfica, la verdad es que no hay demasiados juegos de este estilo, pero sin lugar a dudas, Clock Tower llena ese hueco de manera magistral, aunque de una manera un poco tramposa, pues es una aventura gráfica con un pequeño toque de acción. Siendo uno de los padres del survival horror, en esta aventura es una de las pocas, por no decir la única, en la que hemos de huir de un asesino, y es que en todo momento estamos desprotegidos, solo pudiendo escondernos. La trama es digna de cualquier slasher de los 80. Jennifer Simpson, que es una quinceañera huérfana, es adoptada junto a otras chicas por el señor Burroughs. Este Burroughs es un filántropo millonario que vive en una mansión con una gran torre del reloj en mitad del bosque. Al parecer, hace años que nadie ve al señor Burroughs, debido se supone a que no sale por problemas de salud, y se encarga a su esposa de llevar las chiquillas que adoptan a la casa. La señora Burroughs les dice a las huérfanas una vez en casa que dentro de un momento vendrá su marido a presentarse. Pasan los minutos y nadie viene a por ellas, así que Jennifer decide a ver si ha ocurrido algo. Es en este momento cuando tenemos el control de Jennifer, siendo nuestra primera misión buscar a la señora Burroughs. Nada más salir, escuchamos unos gritos. Al volver al vestíbulo, vemos que el resto de chicas han desaparecido. Sin saber bien qué ha pasado, recorreremos la mansión en busca de alguien y es en ese momento cuando aparece Scissorman, un enano con la cara vendada y unas tijeras enormes que viene dispuesto a decapitarnos con ellas. Tras huir de él, Jennifer tendrá claro que debe escapar como sea de esa mansión a la vez que intenta encontrar a sus compañeras antes de que pierda la vida. Una vez ya aparezca Scissorman por primera vez, que puede ser en 2 puntos determinados, este irá apareciendo de manera aleatoria y en cualquier momento durante el juego, cosa que hace que nunca estemos tranquilos y siempre en constante tensión. Esto hace que Clock Tower sea una aventura diferente, ya que no solo hemos de ser ágiles de mente, sino también a los mandos, ya que en cualquier momento hay que estar preparado para huir. La obra de Human Entertainment hace que nos sintamos dentro de un slasher y está recomendado para todo aquel que busque emociones fuertes. La búsqueda de una obra maldita es un tema recurrente en el terror. Por ejemplo, tenemos La novena puerta o El fin del mundo en 35 milímetros. Y es que pensar en que pueda existir una película o libro que al leerlo nos vuelva locos es una idea muy potente. Así que no es extraño que en Postmodern Adventures se decidieran hacer una aventura con esa premisa. Nightmare Frames. Alan Goldberg es un frustrado guionista de películas slasher. Su sueño es dirigir un drama, pero nadie le da la oportunidad. Así que cuando Helen Westmore, una excéntrica millonaria, le propone que encuentre la última película del director Edward Keller, a cambio de producir su guión, Alan no se puede negar. Edward Keller era considerado un genio del terror, creando lo que sería la película más aterradora de la historia. Película que la verdad pocos llegaron a ver. Se piensa que incluso puede ser una leyenda, pues Keller desapareció de la noche a la mañana sin dejar rastro. Lo que no sabe Alan Goldberg es que lo que en principio parecía simplemente encontrar una película perdida se convertirá en un retorcido y visceral descenso a los infiernos. Y es que, como las buenas historias de terror, la trama de Nightmare Frames se va cociendo poco a poco. Para cuando nos demos cuenta, el juego ya nos habrá apresado y será imposible escapar de él hasta que lo finalicemos. Y aquí se nota que José María Meléndez, que es el director del proyecto, es un fan del cine de terror.
Las numerosas referencias que nos iremos encontrando por el juego, todas puestas de manera muy elegante y que no llegan para nada a saturar, demuestra que Meléndez sabe cómo funcionan los mecanismos del cine del género. En Nightmare Frames todo funciona como un delicado engranaje donde no sobra ni falta ninguna pieza. Estoy convencido que este juego, de haber salido en los 90, a día de hoy sería considerado como un clásico del género y bueno, viene a demostrar que las aventuras gráficas todavía les queda mucha vida y pueden sorprender muchísimo. Existen muy pocos juegos que sean fieles a una novela, y uno de ellos es I Have No Mouth and I Must Scream. Basado en el relato post-apocalíptico del escritor estadounidense Harlan Ellison, estamos ante una obra que sabe capturar el ambiente que podemos leer, en las apenas 12 páginas que tiene el cuento. En un futuro cercano, la humanidad consigue fabricar un superordenador llamado AM. Con una inteligencia que supera a la humana, AM está diseñado para mejorarse a sí mismo, llegando a tener poderes casi divinos y consciencia propia. Al darse cuenta de que, pese a su gran poder, es una simple máquina, empieza a odiar a la humanidad por haberla creado y condenado a vivir así. Este odio lleva a AM a la locura y tiene acceso al sistema de armas de Estados Unidos, iniciando un ataque nuclear que acaba con toda la humanidad, dejando solo vivos a los 5 elegidos. Estos les servirán de juguetes y serán torturados tanto física como mentalmente por la máquina sin posibilidad de morir. Gracias a los poderes de AM, no llegan ni a envejecer ni mueren por sus heridas. Luego de más de 100 años de torturas, AM empieza a cansarse de esto, así que les propone un juego. Tendrán que pasar por una misión que la propia AM ha preparado para cada uno de ellos. Si la cumplen, serán recompensados con la libertad. Lo que nuestros protagonistas desconocen es que cada escenario que tendrán que vivir será un infierno. AM tiene un perfil psicológico y preciso de cada uno, sabiendo dónde hacer más daño y obligándolos a enfrentarse a sus propios demonios, jugando en los traumas más profundos de cada personaje. Aparte del nefasto escenario que nos presenta el juego, el terror de I Have No Mouth and I Must Scream está en conocer a los personajes y ver cómo estos se enfrentan a sus miedos. La verdad es que Cyberdreams no se cortó un poco en mostrar temas adultos. Al igual que en la obra original, trataremos temas como violaciones, experimentos nazis, suicidios, paranoia o el odio. Hemos de pensar que AM escogió a estos 5 humanos por estar traumados y durante años ha ido hurgando en las heridas, volviéndolos inestables a nivel mental. Además, al separar el juego en 5 partes, una por cada superviviente, hace que podamos adentrarnos más en la psique del personaje que seleccionemos, empatizando totalmente con él. En resumen, un juego duro y difícil y que nada más iniciarlo, escuchar el discurso de AM expresando su dolor y rabia hacia nosotros pone los pelos de punta. Y no podemos acabar este vídeo de recomendaciones sin darle a los fans algo de gore y del terror más extremo. Es cierto que en el mundo de las aventuras gráficas no suele haber muchas vísceras ni sangre, pero Harvester es el juego perfecto para este tipo de público. Es como si protagonizáramos una película de bajo presupuesto con un argumento absurdo, algo de sexo y mucha sangre. Y es que uno no sabe si en DigiFX Interactive quiso hacer un homenaje a este tipo de películas o simplemente querían provocar. En la portada se puede leer The Most Violent Adventure Game of All Time. Toda una declaración de intenciones. Entrar en Harvester supone un descenso a los infiernos y a la locura. Estamos ante un juego que muestra de manera directa, o al menos hace claras referencias, a temas como las relaciones sexuales, masturbación, masoquismo, asesinato, suicidio, abuso de menores, canibalismo, prostitución, incendio, robo y asesinatos en serie. Casi nada. El protagonista de la historia es Steve, un chico que sufre de amnesia. Para descubrir qué está pasando en el pueblo de Harvester y además poder recordar quién es, se verá obligado a cometer actos inmorales en búsqueda de la verdad.
A lo largo de la aventura también tendrá que interactuar con sus vecinos del pueblo, los cuales parecen esconder terribles y depravados secretos que iremos descubriendo poco a poco durante el juego. ¿Nos adentramos en el mismísimo infierno porque queremos descubrir la verdad o realmente lo hacemos por el morbo de ver actos crueles y extremos? Es la pregunta que nos hará el juego. Harvester no es un juego para nada fácil. Técnicamente es bastante tosco y lo que vemos en pantalla puede escandalizar a más de uno, pero es precisamente su aroma de película de terror de serie B, llena de gore y sangre, lo que juega a su favor. Para los amantes de este tipo de contenido, pues el juego se ha convertido en una obra de culto, teniendo más de 30 años después una caterva de seguidores. Y con este último juego despedimos este capítulo de Game Museum TV. Esperamos que os haya gustado y os anime a probar algunos de los títulos nombrados, siempre de noche y con la luz apagada. Gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.